El Señor Jesucristo les bendiga mucho, hermanos. Contento de una vez más poder ver sus caras, ¿cierto? En la semana, estos días que recién pasaron, anduve con nuestro pastor haciendo un trabajo que es necesario hacerlo dentro del cuerpo de Cristo. Contento, hermano, y agradecido de parte de las hermanas que pudieron hacerlo, no teniendo trabajo, hermano. Dieron en su gratitud, en su reconocimiento al Señor Jesucristo por lo que Él hace, aunque estemos sin trabajo, con o sin algunas cosas, pero el Señor Jesucristo siempre está. Amén. También quiero saludar a mi hermano Marcos Contreras, que está ahí en ese lugar hace mucho tiempo que no lo veo. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente a él y a todos los hermanos de Camino Internacional. Un saludo para todos, hermanos, y vamos a ir a la palabra del Señor Jesucristo. Voy a leer el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8 al 17, leo en el nombre de Jesús y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el verso 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y avanzando, hermanos, en la palabra del Señor Jesucristo y en este texto que el Señor nos quiere que lo estudiemos y veamos algunas cosas, hermanos, con respecto a la ciencia, ¿cierto? A todo lo que conlleva el conocimiento. Recordemos, hermanos, que desde el principio, desde que Dios creó precisamente los textos que leíamos, ¿cierto? A Adán y a Eva. Y Satanás, hermanos, también desde ese tiempo ha querido desordenar, digamos, lo que Dios ordenó. Amén. Todo lo que Dios puso en su lugar, Satanás siempre ha querido desordenarlo. Si Dios crea el bien, ¿no es cierto? Y a causa de Satanás el diablo que involucra ciertas manipulaciones y pensamientos erróneos, hermanos, se lleva a la muerte. Y precisamente los textos que leíamos recién dice que cuando uno desobedece a las órdenes del Señor Jesucristo, dice que el hombre ciertamente morirá. Amén. No nos vamos a meter en eso, hermano, porque eso es otro tema. El tema que yo los quiero llevar, precisamente, hermanos, de lo que nos enseña la ciencia. Y la ciencia, hermanos, desde los orígenes, como le estaba comentando, de la humanidad, desde el principio de la era del hombre, nuestra especie, hermanos, humana, ha perseguido afanosamente el conocimiento, el querer saber las cosas, el por qué se hizo, el de qué están hechas y todo lo que conlleva la creación al conocimiento, intentando, hermanos, catalogarlo y definirlo a través de conceptos claros y bien diferenciables entre sí. Por otra parte, se le llama conocimiento a un conjunto de información adquirida a través de la experiencia, observando un conjunto de técnicas y métodos para lograr el saber o el conocer. Las matemáticas es un ejemplo de ello, la física, la química, la biología y otras disciplinas también. Y con respecto, hermanos, eso es, digamos, la introducción del tema que hoy quiero mostrarles, pero también a nosotros los cristianos, lo que debemos de saber, hermanos, de alguna manera debemos aceptar sí el conocimiento científico, lo aceptamos, pero lo que no aceptamos, hermanos, es cuando la ciencia quiere imponernos algo, hermanos, de lo cual el Señor Jesucristo de alguna u otra manera, dice la palabra del Señor, que Él avergüenza a la ciencia. Y para ir entrando en los temas, hermanos, yo quiero enseñarles también de que, por ejemplo, Abraham, hermanos, cuando el Señor se le aparece a Abraham
y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Tu mujer va a dar a luz un hijo. Y Abraham, hermanos, él, sabiendo que Dios es Dios, él, amén, lo acepta de alguna manera. Entonces, hermanos, cuando él va a contarle a su esposa, cuando va a decirle a Sara, Sara, ¿sabes qué? Me apareció el ángel del Señor, el Señor, y nos dice que vamos a tener un hijo. Y Sara riéndose por ahí, y Sara dice en el capítulo 18, verso 13, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, dice el Señor, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y los versos anteriores decían, hermanos, de que Abraham y Sara eran viejos de edad, avanzados en edad. Y a Sara le había ya cesado ya la costumbre de las mujeres. Y ahí el verso 12 resalta y dice que se rió Sara como diciendo, esto no puede ser, tiene que ser una broma. Y Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, después, hermano, que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor Abraham ya viejo también. Entonces el Señor Jesucristo de alguna manera, hermanos, avergüenza a la ciencia. Y de ahí la ciencia empieza con interrogante y empieza a decir, ¿por qué Sara cuando tenía 90 años dio a luz un hijo? Y empiezan a buscar y a indagar, hermanos, y gastan un montón de tiempo y economía en buscar esas cosas, por no decir de una vez que el Señor es omnipotente, el Señor es Dios todopoderoso, el Señor todo lo puede y lo hace. Y eso es uno de los ejemplos que yo quiero darle, hermano, cuando la ciencia dice que una mujer no puede dar a luz cuando ya está vieja, cuando ya le ha cesado la costumbre de las mujeres. Pero el Señor dice otra cosa, porque Él tiene propósitos. Hermano, Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Tuvo el propósito con Abraham y Sara, va a tener el propósito, hermano, con cualquiera de los que estamos involucrados en la obra del Señor. También había un hombre, hermanos, en Segunda de Reyes, también lo enseñaba hace un tiempo atrás sobre estas cosas y quiero yo de alguna manera refrescarle la memoria, hermanos, para que no nos dejemos, hermano, influenciar por la ciencia, lo que diga la ciencia, porque a nosotros nos vale lo que dice el Señor Jesucristo. Y había un hombre, una vez dice, aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Y gritó diciendo, Señor mío, era prestada, más encima el hacha no era de él. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Esto también nos habla, hermano, de alguna manera, hermano, la ciencia dice que es imposible de que el hierro, de que el fierro flote, y yo que trabajo con esas cosas, hermano, el hierro no flota. No flota, hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos muestra de alguna manera con detalles, con cosas. El libro santo, la palabra del Señor está, hermano, llena de información, de cosas sobrenaturales, de cosas que la ciencia dice que son, pero Dios dice que Él avergüenza la ciencia. Por eso no se intimide con lo que dice la ciencia, con lo que dicen los científicos con respecto a algo, porque créame que el Señor Jesucristo, Él prometió, Él va a cumplir, Él nos va a sorprender y Él nos ha sorprendido también con enfermedades, hermanos. Hemos visto gente con cáncer ser sanada. La ciencia dice que el cáncer mata a las personas, pero Dios dice, yo doy vida y vida en abundancia. Se me vino a la mente, hermano, algo poderoso, hermano, que Pablo lo dice, hermano, y perdóneme que me salga un poquito de esto, pero Pablo dice, hermano, que es mejor, hermano, porque el morir es ganancia. Amén. Para mí, el vivir, ¿qué es?
Aleluya, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tengo una frase por ahí que la escuché y la reparto para donde estoy dado vuelta. Y digo que, hermanos, todos queremos irnos al cielo. Todos queremos irnos al cielo, pero nadie está apurado. Porque nos falta terminar la casa, porque todavía no me compro el auto que quiero, todavía no tengo mi casa propia, todavía no tengo esto. Entonces, entramos, hermanos, en el afán de conseguir algo material o para comodidad nuestra, algo a lo mejor que sí se encuentra necesario, depende, cada familia, cada humano, que somos todos diferentes, hermano, pero debemos de pensar que, hermanos, hermanos, ya como partiendo a la presencia del Señor, eso es ganancia. Yo me quiero ir al cielo. Y también he escuchado frases de hombres de Dios, hermanos, que cuando pasa cualquier cosa, acontecimiento, dicen, yo estoy listo, yo quiero irme con el Señor. Y yo lo digo ahora, y lo dije ayer, lo digo hoy día, lo voy a decir mañana, a mí no me va a importar el momento, el día ni la hora, pero yo digo, Señor, cuando usted quiera, lléveme, aquí estoy. Y ese es el reflejo, hermanos, de un cristiano. Nada debe atarnos aquí en la tierra. Nada. Y otro de los ejemplos que quería darle, volviendo al tema, mis hermanos, que la ciencia también, y hemos visto documentales al respecto, que dice que es imposible que el mar se abra. Es imposible que el mar se abra. Y cuando Dios le dice a Moisés, Señor, venimos arrancando de los egipcios, Señor, y está este mar aquí, y el Señor le da las indicaciones a Moisés y le dice, extiende tu vara y avanza, avanza. Y muchas veces nosotros también vemos esta pandemia, por decirlo de alguna manera. Vemos, hermanos, enfermedades, vemos algo que nos frena, que de alguna manera nos debilita. Pero el Señor Jesucristo, en su inmenso poder, hermanos, y Él ha puesto en cada uno de nosotros fe, y Él dice, avancen, sigan predicando, sigan creyendo que yo soy Dios. Si bien es cierto, no nos podemos reunir por razones sanitarias, hermanos, pero también debemos de alguna manera tratar de alimentarnos espiritualmente, que ahora no nos podemos, ¿cierto? Como decía nuestro pastor, estar en las paredes, amén, estar ahí encerrado, que para mí, sinceramente, glorioso sentir su presencia ahí. Pero yo creo que este tiempo, hermanos, se debe aprovechar para hablarle a las personas que a lo mejor no teníamos contacto con ellas. Por cierto, la familia que uno siempre está, los amigos, los compañeros, hermanos. Ahora uno sale a la calle, están medianamente vacías. También uno se queda en casa, uno tiene que alimentarse, vemos las redes sociales, hermanos, y casi todos están haciendo ese trabajo online, ¿cierto? De predicar, de escuchar palabra del Señor Jesucristo, hermano, y esto nos dice que el pueblo del Señor debe de avanzar. Y la ciencia dice, hermano, volviendo al tema nuevamente, dice que es imposible que el mar se abra, pero la palabra del Señor Jesucristo dice que tampoco se abrió como playa, porque hubiese sido a lo mejor para la ciencia, sí, esto pudo haber sucedido, que se abra como playa el agua. Pero lo otro también, hermano, que dice que el pueblo del Señor pasó en seco. O sea que no había ni barro. Hermano, pasó en seco. Y la palabra del Señor dice que el pueblo iba protegido porque miraban a sus lados, ¿cierto? A sus paredes, y estaban las paredes de agua ahí, hermanos. El mar se abrió así, literalmente como un cajón, un túnel. Y así, hermano, el Señor Jesucristo hace cosas para, de alguna manera, decir que la ciencia, con todos sus estudios y cosas, hermano, no puede superar, hermano, la presencia de Dios. No la supera. También, hermano, hay dos ejemplos más que quiero decirles dentro de muchos que hay. Pan del cielo. Si vemos ciertamente algunos noticiarios, dicen que llovieron, no sé, langosta, qué sé yo, hermano, pero cuando el Señor da alimento al pueblo del Señor Jesucristo, empezó a caer pan del cielo, el maná, que era como escuela, hermano, y dice que era como un manjar.
O sea, Dios cuando le va a dar alimento a usted, hermano, es algo sobrenatural que le dio al pueblo. No lo dio de una manera como terrenal, no sé, que se cruzó 1000 cabezas de ganado y ellos pudieron comer de ahí. No, dice que envió del cielo. Y todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de Dios, hermano, es bendición para nosotros. Malaquías 3:10 y dice, probadme en esto ahora, si no abriré las ventanas de los cielos. Entonces, cuando el Señor nos dice que viene algo del cielo, cuando la Biblia nos muestra que viene algo poderoso del cielo, hermano, es que viene de parte de Dios y en bendición para cada uno de nosotros. A lo mejor, hermanos, los científicos o la gente entendida en ese tiempo, hermano, no se explicaba de cómo ocurría eso. Pero Dios es todopoderoso. El todo lo puede. Y lo otro también, hermano, el último punto que quiero decirle, es imposible que brote o salga agua de una roca. Hermano, es imposible. Moisés, Señor, y Moisés también un poco molesto con el pueblo, decía, Señor, ¿de dónde le voy a sacar agua? Y el Señor, como era su pueblo, hermano, entonces no lo podía dejar sin agua. Ya Moisés, mira, anda, toma a los ancianos de la iglesia, sube y golpea la roca y de ella va a salir agua. Y Moisés lo hace, hermano, y salió agua. A lo mejor no lo hizo específicamente como Dios quería que lo hiciera, hermano, pero Dios no por eso iba a dejar sin agua a su pueblo. Entonces, corre agua, los hombres y mujeres toman agua, hermano, y hoy en día si vemos, ¿no es cierto?, en ninguna parte o no se ha visto en la historia otro hecho sobrenatural de esa magnitud, de esa manera, hermanos, donde tengan que tomar agua o alimentarse. Y esos son los milagros, las cosas sobrenaturales que solo ve la gente que cree, los que le creen al Señor Jesucristo. Y por otra parte, hermanos, en los años de ministerio del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que nos hablan Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hermanos, los 4 evangelios, nos hablan también de los milagros de Jesús, los hechos sobrenaturales, hermanos, que se le atribuyen a Jesús en su ministerio, en los años de ministerio que él tuvo, ¿cierto? En esta tierra. Y esto podrían, hermanos, podríamos de alguna manera ordenarlo, clasificarlo en 4 grupos. Primero, las curaciones. Después, el de Jairo, perdón, que es resucitada, una niña de 12 años de edad. Una mujer enferma del flujo de sangre de hace 12 años también es sanada. Y un mudo endemoniado también es sanado. Hermano, ¿y qué nos hace pensar esto? ¿Qué nos hace, hermano, para que de alguna manera reflexionemos? Por ejemplo, hermanos, alguien que muere hoy en día muere. Y literalmente no hay forma de que resucite, cobre vida. Eso dice la ciencia. Pero el Señor dice otra cosa. La mujer enferma del flujo de sangre, a lo mejor una enfermedad que no se podía sanar. Años, hermanos, con esta enfermedad y el Señor la sana. Un mudo y más encima endemoniado. Y es sanado. En Juan capítulo 11, hermano, Lázaro después de 4 días en el sepulcro es resucitado. La creencia, hermano, en ese tiempo de los judíos era que hasta 3 días podía resucitar, porque el espíritu algo había que quedar dando vuelta y como que no se iba. Pero a lo mejor el Señor Jesucristo quiso, hermano, que esto fuera de esa manera. Cortito, para terminar, hermano, yo quiero decirle que crea en el Señor, que la ciencia no lo intimide, que lo que hay, hermanos, rodeándonos en la tierra no nos intimide, porque el Señor Jesucristo, Él sana. Él soluciona problemas. Si usted quiere que Dios lo bendiga en su trabajo, siembre en economía. Si usted quiere que el Señor lo bendiga, hermano, en su matrimonio, siembre amor. Antes de terminar, hermano, me quedaba algo, pero lo voy a dejar hasta ahí por los minutos que nos quedan. Pero yo quiero decirle en esta hora que le crea al Señor.
Sigamos creyendo en el Señor. Digámosle a la gente que está enferma, a los que nos rodean, sigamos creyendo en el Señor. Porque va a llegar un día glorioso, hermano, que estaremos en el reino de los cielos. No importa lo que yo pueda pasar aquí, pero en el reino, aleluya, gloria al Señor. Bendito y glorioso día aquel. Hermano, esto ha sido todo de parte del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, bendecimos tu nombre, Señor, te pedimos por todo este hermoso mensaje y para que, Señor, tu nombre maravilloso nos bendiga en este día. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu siervo. Amén y amén.